Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a nuestro webinar del día de hoy, donde hablaremos sobre la reforma laboral en materia de subcontratación de personal en México. Mi nombre es Claudia Castro y antes de comenzar me gustaría comentarles la dinámica del evento. Contamos con un chat en vivo donde pueden escribirnos si presentan alguna dificultad para escucharnos o para visualizar la presentación. Para hacer más dinámica la sesión, contaremos con 3 bloques de preguntas de conocimiento. Son de opción múltiple y les aparecerán en su pantalla. Daremos unos segundos para responder y mostraremos los resultados para después continuar con la presentación. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas para que a través del chat nos hagan llegar todas sus dudas, las cuales trataremos de resolver aquí mismo. Finalmente, les compartiremos una encuesta de calidad para que nos compartan su opinión sobre la exposición y el abordaje del tema. Ahora sí, para comenzar me gustaría presentarles al ingeniero Josué Camargo, quien a lo largo de su trayectoria ha estado involucrado en el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en los procesos administrativos y fiscales empresariales. Tuvo una importante participación en el Comité Regulatorio y Tecnológico de la MEXIPAC, organización que trabajó de la mano con el SAT para la definición de la factura electrónica en México, y a partir de ese momento se ha mantenido siempre actualizado en temas de facturación, tratamiento fiscal de viáticos y gastos empresariales. Hoy en día es cofundador de la empresa Focaltech, una empresa de desarrollo de soluciones digitales enfocadas a distintos procesos empresariales. Bienvenido, Josué, muchas gracias. Comenzamos. Listo, buenos días a todos. Quiero empezar rápido confirmando, ¿me escuchan bien, me ven bien y ven bien la pantalla, verdad? Claudia, si quieres ayúdame a verificar eso. Sí, te escuchas muy bien, Josué. Perfecto, bueno, gracias a todos por su interés, por regalarnos un ratito esta mañana y platicar este tema interesante que está ahorita mucho en vigor, ¿no? Sobre la reforma laboral que ya entró en vigencia, pero bueno, que aunque ya haya entrado en vigencia, no es mal momento para retomar y ver si tenemos pues algo que tal vez se nos haya pasado, ¿no? O que no estemos tomando en cuenta. Entonces, bueno, el temario de lo que vamos a ver hoy son estos 8 puntos. Vamos a decir un poquito, todo es, digamos, vamos a tratar de hacer un resumen. Tenemos más o menos una hora, entonces voy a tratar de ir rápido, pero voy a tratar de abordar todo. Pues vamos a hablar de qué dice la reforma laboral en tema de subcontratación en términos generales. Vamos a hablar un poquito de consideraciones en materia laboral, consideraciones en materia fiscal. Bueno, por supuesto vamos a hablar de este tema, qué repercusión tiene en tema de viáticos, ¿no? Para los colaboradores. Y vamos a hablar un poquito de requisitos fiscales, de los viáticos, del CFDI de viáticos y de riesgos fiscales de no llevar el control de viáticos correcto, sobre todo ahora en este nuevo esquema donde hay muchas empresas que están ahora teniendo personal directamente, ¿no? Entonces, y finalmente, pues presentarles un poquito un sistema que nosotros recomendamos para el control de toda esta parte. Y voy a empezar con un sondeo, algo que creo que por ahí ya les comentó Claudia, no me acuerdo al inicio. Por favor, ahorita las preguntas vamos a pedir que nos hagan mediante el chat. Ahorita para que no se haga mucho relajo, les pedimos de favor que tengan el micrófono cerrado. Y las preguntas que sean por el chat, por favor. Entonces, bueno, voy a lanzar el primer sondeo para que nos ayuden con sus respuestas. Sí, la primera pregunta es, ¿cómo te enteraste del webinar? La segunda pregunta es, ¿qué prohíbe principalmente la reforma laboral aprobada en 2021? Vamos a dar unos segundos para que nos ayuden con sus respuestas y en un momento mostramos los resultados. Quiero asegurarme rápido si se están viendo correctamente el sondeo, porque creo que todavía no me aparecen respuestas. Entonces, parece ser que les debería aparecer una pantallita con las preguntas.
y si nos hacen el favor de contestarlas. Nos están comentando a través del chat que no, no los está dejando. No nos dejen, a ver, déjenme, la voy a finalizar y la voy a mandar de nuevo. Denme un segundito. Sí, de acuerdo. Denme un segundito. Ahí pedimos error por el, que diga, ahí pedimos disculpas por el problema técnico. Fíjense que ayer también nos pasó un problemilla ahí. A ver, vamos a ver si así ya lo permite. ¿Me hacen el favor de probar? Ahí está, a ver si ya están llegando los resultados. Gracias. Listo, vamos a dar unos segunditos más para finalizarla. Ya veo que ya prácticamente todos están contestando. Gracias. Ok, bueno, lo voy a finalizar para poder continuar. Denme un segundito. Y les muestro los resultados. Bueno, pues la mayoría nos está visitando por un correo electrónico, asimismo por Facebook, directamente de nuestro sitio web. Tenemos también gente que nos visita y algunos por una recomendación. Igualmente, el 97% nos comenta que la subcontratación de personal es lo que principalmente prohíbe la reforma laboral aprobada en este 2021. Bueno, pues continuamos con la presentación, precisamente para ver los detalles de esta reforma. Adelante, Josué, gracias. Bueno, pues como bien, pues prácticamente todos contestaron, efectivamente la reforma, particularmente es una reforma laboral, vamos a llamarlo así. La reforma que hizo, si lo queremos decir en pocas palabras, lo que hace es de que prohíbe, y aquí me gusta hacer la aclaración, que prohíbe bajo ninguna excepción, curiosamente, ahorita explico por qué no hay excepciones, la subcontratación de personal. Ustedes saben que es una práctica que pues, se extendía mucho en el país, donde había algunas personas que subcontrataban a una parte importante o al 100% de su personal con otra empresa. Bueno, la idea es de que el propósito de esta reforma es eliminar de tajo esta práctica, ¿no? Entonces, se reforma el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, repetimos, es una reforma laboral, y más bien todas las demás reformas que se hicieron en ley de ISR, ley de IVA, Código Fiscal, ley de Seguro Social, ley de Fonavit, son pues leyes que se modifican para armonizar con la reforma principal, ¿no? Que es la reforma laboral. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues el artículo, les decía, se elimina la subcontratación de personal y yo me gusta decirlo que no hay excepciones, porque la excepción que está, curiosamente, no es necesariamente una excepción. La subcontratación de personal como tal está prohibida. Ahora, hay una excepción, un poquito para matizar, que cuando son servicios especializados, es cuando sí se permite. Ahora, ¿qué es un servicio especializado? Es algo que no forme parte del objeto social de la actividad, ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, ninguna de las dos. O sea, si tú te dedicas a hacer instalaciones eléctricas, ese es tu objeto social, o esa es tu actividad preponderante, cualquiera de las dos, o más bien, y quieres subcontratar personal que haga exactamente eso, bueno, pues eso no se permite. Solo puedes subcontratar algo que no sea parte de la actividad económica preponderante. Aparte de eso, tenemos que el contratista, la persona que proporciona el personal,
tiene que estar registrada en un padrón. Es un padrón que ya existe, ya está en vigencia, que es el REPSE, ¿no? Que les ponemos aquí la página. Si quieren otra, también un reto nos metemos para que lo conozcan si es que no lo han visto. Pero prácticamente los contratistas, las personas que están queriendo poner a disposición sus servicios de personal, bueno, tienen que estar aquí. Aquí ya la Secretaría del Trabajo hará una evaluación, les va a pedir documentos, etcétera, y parece, si no me falla la memoria, que tienen 20 días para responderles si sí o si no. Y es como ya se les da el registro. Pero entonces, muy importante, la única excepción, entre comillas, es servicios especializados y son estos dos temas, ¿no? Por un tema de que, bueno, no forme parte del objeto social y por otro lado de que tienes que estar en este registro, ¿no? Dado de alta la persona que está. Ahora, esto obviamente tiene consecuencia una cosa. Esta práctica del outsourcing, una cosa que ocurría con ella es de que, bueno, pues teníamos una empresa productiva y una empresa de servicios, era algo muy típico. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues la PTU a veces pues, no se pagaba, ¿no? El reparto de utilidades. Ahora, con esta reforma, bueno, se dice que muchas personas recibirán reparto de utilidades por primera vez en su vida laboral. Y bueno, hay una aclaración donde, pues, aquí el propósito de esta modificación no es poner un tope, que esa es una interpretación errónea que se estaba dando. Decían, entonces ese es el tope. No, no es el tope. El tope, la forma en la que se calcula el reparto de utilidades no ha cambiado y ese pues sigue estando como ha estado toda la vida. Esto que se reforma, por lo que nosotros hemos entendido, es un poquito pues para de alguna forma emparejar, vamos a llamar así, a las empresas que nunca habían dado reparto de utilidades. Entonces dice, si tú siempre has dado reparto de utilidades, pues entonces te aplica la parte que dice que el máximo será los 3 meses, el promedio de las últimas participaciones de los últimos 3 años, ¿no? Pero si nunca has dado, entonces te aplica la otra parte, que son los 3 meses máximo de salario, el que salga más beneficiado al trabajador. Esto es de alguna forma una reforma que va, les repito, un poquito más en el sentido de las empresas que nunca han pagado. Las empresas que siempre han pagado van a pagar como toda la vida y los trabajadores, la fórmula de cómo se reparten las utilidades, la verdad es que no ha cambiado. Entonces, esto hubo una consecuencia, cambió esta parte también. Por supuesto, pues para incentivar el uso o desincentivar, como lo quieran ver, pues establecieron multas, que de manera general las multas pues, ya se establecen, se hacen un poquito más rigurosas. Digo, ustedes se dan cuenta que no estoy leyendo tal cual los slides, la idea es que ustedes después van a tener la presentación para que la puedan consultar a fondo. Pero bueno, a final de cuentas, pues hay una serie de multas, que estas multas, pues se endurecen, se hacen más grandes algunas de ellas, y la idea es de que pues si tú no le haces caso a la ley y sigues con la práctica de las subcontrataciones de personal, bueno, te vas a hacer acreedor a multas, ¿no? Y también, pues por supuesto se reforma, les decía yo, para armonizar, porque principalmente es una reforma laboral, se reforman otras leyes, por ejemplo, la ley del Seguro Social, donde ya se reforman esos artículos mencionados, el 15A, el 304A, la fracción 22, el 304B, fracción 5, se derogan algunos párrafos, etcétera. Y entonces se empiezan a poner algunas cosas que son requisitos y que van armonizando también para unos requisitos que vamos a ver un poquito más adelante. Hay informes cuatrimestrales de la Secretaría del Trabajo, relación de trabajadores por cada contrato, concurso, con número de seguro social. Hay una cosa que es el registro de personas por clases que ya se elimina. Establecimiento de un solo registro patronal en institución que exista para un registro por cada localidad. Multas, por supuesto, en caso de que no se presenten. Pero repito, estos cambios son para armonizar con la reforma principal, que es la reforma laboral. También hay un cambio en la ley de Infonavit, ¿no? Lo mismo, con el fin de armonizar las disposiciones del otro. Todas las reformas en las otras leyes son para acompañar o para que no queden pues digamos, en algo que esté chocando con la otra ley, ¿no? Entonces, por eso se hace. Entonces, bueno, aquí vamos a poner un segundo sondeo, muy rápido. Digamos, esto fue un ultra mega resumen de que, bueno, la reforma es una reforma laboral. El objetivo es eliminar de tajo la subcontratación de personal. Hay una excepción, que son los servicios profesionales especializados, que tiene dos requisitos principales. El servicio especializado no debe ser de la parte de tu actividad preponderante o de tu objeto social. Y aparte, la persona que te va a dar el servicio tiene que estar registrada en el padrón de la Secretaría de Trabajo.
Y todos los demás cambios de ley, vamos a ponerlo así, ahorita vamos a entrar en detalle en algunos de ellos, pues son para armonizar con la ley principal. Entonces vamos a mandar el segundo sondeo de manera muy rápida. La primera pregunta dice, ¿cuál es un requisito para poder contratar un servicio especializado? Opción 1, que el servicio sea distinto a la actividad económica preponderante de la empresa y que pertenezca al padrón acreditado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Opción 2, que el servicio forme parte del objeto económico y que sea indispensable para la operación de la empresa. Opción 3, que la empresa que presta el servicio emita una factura describiendo el servicio prestado. Pregunta número 2, ¿cuál es un requisito para poder brindar un servicio especializado? Estar debidamente registrado ante el SAT, contar con la acreditación de cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. U opción 3, contar con certificaciones nacionales e internacionales. Damos unos segunditos más. Listo, voy a finalizar la encuesta, Claudia. Sí, por A través favor. están contestando algunas personas más. Entonces, unos segunditos más, lo que contestan algunos más. Y la finalizamos. Estoy acomodando todo, chico. Listo, la voy a finalizar, ¿eh? Sí. Bueno, las respuestas que nos comparten, bueno, algunos, la mayoría comentan que la opción 1 de la pregunta 1 es la correcta. Algunos nos contestan que la 2. Y bueno, la respuesta correcta de la primera pregunta efectivamente es la opción número 1. Y la respuesta correcta de la pregunta número 2, la opción correcta es contar con la acreditación de cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, como bien comentaste, Josué. Listo, entonces déjenme continuamos. Y vamos a entrar un poquito en consideraciones de materia fiscal, porque este es un poco más el tema también de lo que les queremos hablar también del tema de viáticos. Retomemos de que una de las reformas que hubo ya en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 15D, es de que las facturas, voy a parafrasear un poquito esto, si tú decides contratar un outsourcing, o como se llama un outsourcing o un insourcing, o una subcontratación de personal, de algo que es tu propio objeto social, de tajo es no deducible. Entonces ese es el cambio, digamos, más fuerte. Repito, para armonizar con el cambio en la ley laboral. Ahora, un poquito, repito, para dar un matiz, como si fuera una excepción, dice que sí van a ser deducibles, tanto para temas de ISR como para acreditarte el IVA, cuando los servicios no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Entonces, eso es una cosa súper importante. Y segundo, no menos importante, que el contratista esté registrado en el padrón previsto en el artículo 15, que es el que presentaron la liga hace rato. Y también cumplir con los demás requisitos, y aquí es donde se pone interesante, porque los demás requisitos, bueno, pues la verdad es que no están nada light, como se le llaman habitualmente. Primero, existe una serie nueva de obligaciones que tiene que ver entre el contratista y el contratante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que queremos tener en ese supuesto, nosotros tenemos una empresa que tiene una actividad económica, una actividad preponderante, y decides subcontratar un servicio especializado bajo esta definición, ¿no? Entonces, ya que lo contratas, hay una serie de cosas, aparte de esto, de que no formen parte de que esté registrado, que se tienen que cumplir. Primero, digamos, como que en materia laboral, lo siguiente. Número 1, tú tienes que pedirle a tu empresa que contrataste, al contratista, los comprobantes fiscales de pago de salarios de los trabajadores, o sea, los CFDIs de nómina. Entonces, si tú vas a tener un personal ahí contratado, pues tienes que pedirle sus CFDIs de nómina para ver que le estén pagando la nómina. Tienes que pedirle también el pago que hace en el banco de las retenciones de impuestos.
para que veamos que esté pagando las retenciones. Tienes que pagar, que también pedirle el comprobante del pago de las cuotas del IMSS y el pago de las aportaciones del Infonavit. O sea, dicho de otra forma, tienes que asegurarte que la empresa que estás contratando le pague a sus trabajadores, le pague las retenciones al SAT, le pague sus cuotas sobre patronales al IMSS y le pague las aportaciones al Infonavit. O sea, que tenga pagado todo. Y además, tienes que solicitarle que te dé una copia de su declaración de IVA, ¿no? Su declaración, ¿qué hacen? Mes a mes. Ay, perdón, regresé. Por supuesto, el acuse de pago de este IVA correspondiente, de que lo pagó en el banco. Y todo esto tiene que entregarse a más tarde del último día del mes siguiente, aquel en que el contratante hizo el pago correspondiente a los servicios prestados. O sea, no es nada más que sea una actividad que sea diferente al objeto social y que esté en el padrón, sino aparte tienes que solicitarle todo esto y ya te lo tiene que entregar. De lo contrario, pues tenemos aquí el detalle, que es el que sigue, si no me falla la memoria. Ah, bueno, por supuesto, si no cumples con esto, pues no te puedes acreditar el IVA, ¿no? O sea, de eso se trata. O sea, si a todo esto le haces caso omiso, la factura que te da tu contratista, pues pudiera ser no deducible. ¿Y esto por qué? Porque si no revisas esto, es la consecuencia que vamos a ver ahorita a continuación. Pero aquí voy a mandar un siguiente sondeo. Gracias, Josué. La pregunta dice, ¿qué tipo de relación debe tener una persona con una empresa para recibir viáticos? Opción 1, relación de trabajo por salarios o servicios, subcontratación o servicios especializados, o los dos anteriores. Vamos a dar unos minutitos de que respondan más personas. Sí. Y esta, Claudia, los vamos a dejar con la duda porque la voy a responder yo más adelante. Ahorita nada más les decimos qué nos contestaron ellos. De acuerdo. Listo, la voy a cerrar. Denme un segundito. Todavía están contestando algunas personas. Creo que ya. Y les comparto resultados. De acuerdo, el 58% dice que relación de trabajo por salarios o servicios profesionales, el 2% subcontratación o servicios especializados y el 40% nos dice que las dos anteriores. Listo. Voy a continuar con donde nos hemos quedado hace rato. Y ahorita contestamos eso. Les decía que, bueno, pues tenemos que tener... Ay, no es cierto, fíjate que ya de entrada de viáticos. Entonces me voy a rezar tantito porque iba a mencionar algo que ya por ahí se me fue. ¿Por qué es importante que le pidamos todo esto a nuestro contratista, a la persona que vamos a contratar? ¿Qué pasa si él no le paga a sus colaboradores? ¿Qué pasa si él no le paga al SAT sus retenciones? ¿Qué pasa si él no le paga al IMSS? ¿Qué pasa si él no le paga al Infonavit? ¿Qué pasa si él no paga el IVA correspondiente a esta parte? Bueno, pues tú como contratante te vuelves obligado solidario. Entonces, por eso es de que ahorita muchas empresas, pues no solo te están pidiendo, pues que tengas tu registro, que tengas, por ejemplo, si tú fueras una persona que quiere prestar servicios especializados, bueno, tienes que tener todo esto. Sino aparte, ¿por qué te piden todos estos pagos? Bueno, aparte de que están en la ley, porque saben que si tú no los haces, ellos se hacen obligados solidarios. Entonces, si se dan cuenta, pues es una forma muy elegante, voy a ponerle ese adjetivo, de incentivar que sí se haga bien, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas pues no van a correr el riesgo de tener que pagar el IVA o las cuotas obrero-patronales de alguien que es un outsourcing, ¿no? Entonces, por eso es de que se requiere todo este tema, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, pues lo que ocurre, al igual que con el tema de la PTU, que pues muchas empresas ya digamos, van a tener empleados directos por primera vez.
Y entonces, ¿qué es importante? Bueno, algo que hay veces, aunque ahorita por temas de pandemia sabemos que se está viajando poco, pero a veces ocurren los viajes, aunque sean viajes cortos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pues ya tienen primeramente personal a tu cargo. Entonces, ¿qué pasa? Allá ahora sí hay una relación de trabajo porque muchas empresas ya dejan de ocupar el outsourcing y empiezan a contratarlo directamente. Bueno, ahora sí es necesario hacerse cargo de la correcta asignación y tratamiento de viáticos, de los gastos de viaje. Entonces, y ahí es donde pues muchas empresas, pues por primera vez empiezan a tener este tema de problemas. Respondiendo a la pregunta, creo que está un poquito más adelante, pero me voy a adelantar. La primera ley fundamental para tema de viáticos es que tiene que haber una relación laboral. Si la persona que te está prestando servicio no es empleado tuyo, tú no le puedes pagar viáticos. Para el tema de servicios profesionales hay un tema, pero en el caso de los servicios especializados, el patrón no eres tú, el patrón es la empresa que le presta servicios, entonces ellos son quienes tendrían que traer los viáticos, ¿no? Entonces, respecto de la ley, ¿qué es un viático? Recordemos, porque también es una distinción importante donde a veces hay confusión. Los viáticos únicamente son gastos por concepto de hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de autos y pago de kilometraje. Nada más. Cualquier otra cosa que no sea esto, oye, que tuvo que ir, se tuvo que comprar un casco, porque se le olvidó su casco, iba a hacer un mantenimiento, eso no es un viático. Oye, que se tuvo que comprar el cargador del celular porque tenía que hablar por teléfono y se lo compró cuando estaba de viaje, eso no es un viático. Entonces, los viáticos son únicamente estos. Ahora, los viáticos también hay una regla que esto tenemos otro webinar así completito para hablar de temas de viáticos, pero voy a hacer un resumen ahorita rapidísimo. Pues, ¿de qué se trata también? Que para que sean efectivamente viáticos tienen que estar fuera de una faja de 50 kilómetros del lugar de trabajo del trabajador. Aquí, bueno, puede ser domicilio fiscal, si nada sigue en una sucursal, o cuando haber sucursales o establecimientos, pues depende de dónde trabaje la persona. Y las personas que hagan el gasto tienen que tener relación de trabajo con el contribuyente o prestar servicios profesionales, no especializados. Las erogaciones efectuadas deben estar amparadas con la factura electrónica o con documentación cuando está en extranjero y seguir el resto de las reglas. Pero bueno, partamos de que esto es lo que son, como tal, son los viáticos. Ahora, los viáticos, aunque hay diferentes esquemas, el más típico, le vamos a llamar así, es cuando se le entrega el viático al colaborador, al trabajador, en sus tarjetas, en su tarjeta de nómina, o se le hace un depósito en tarjeta personal. Siendo este el más común de todos, es muy importante que para que el colaborador no acumule ISR, porque acuérdense que aquí en México todos somos culpables hasta demostrar la inocencia, como se dice ahí coloquialmente. Pues, ¿qué pasa si empezamos a recibir dinero de una empresa, por ejemplo? Pues de entrada pareciera que ese dinero fuera ingreso. Es un sueldo, un ingreso que me está dando la empresa. Entonces, ¿sabes qué? No es eso, es un viático. Ok. ¿Cómo yo como trabajador demuestro que efectivamente ese dinero que recibí es un viático y no es sueldo? Porque si fuera sueldo tendría que ser sujeto a impuestos, ISR, etcétera. Bueno, se tiene que timbrar en la nómina, ¿no? Hay una forma especial de timbrar los viáticos en la nómina. Se puede timbrar de 3 formas, en el momento, en el periodo que tienen el viático, en el periodo siguiente, hasta un máximo de 30 días. Y muchas empresas lo que hacen es de que cuando tienen viáticos constantes, hacen una tercera nómina, por ejemplo, si es nómina quincenal, hacen la nómina de la quincena 1, la nómina de la quincena 2, y después hacen una nómina independiente nada más de viáticos. Eso también se vale. Lo que es importante es de que si a los trabajadores que vas a empezar a darles viáticos o que les estás dando viáticos, ese viático se lo das en una tarjeta de nómina o tarjeta a nombre del colaborador personal, para que eso no le acumule ISR, tienes que timbrar la nómina, ¿no? Así, digamos, de manera general. Y bueno, ¿qué pasa? Pues los viáticos que reciban no van a ser parte de su salario, ¿no? Ya que no hay contraprestación, pero pues, como le decía, si lo reciben en la tarjeta de nómina, tienen que pedir sus facturas, tienen que hacer todas las reglas y si no se timbra la nómina, si no consiguen facturas, pues puede ser sujeto a que empiece a acumular ISR. Ahora, hay un tema ahí para cuando sabemos que de repente hay genuinamente gastos que no dan factura, ¿no? Y a veces son necesarios. Bueno, sí se permiten, pero siempre y cuando no sean más de 15,000 pesos en el año
y por cada vez que viajan no sea más del 20%. Entonces, si también te excedes esos importes, también ya empiezan a acumular ISR. Entonces, bueno, son reglas importantes para resaltar en ese tema de viáticos, ¿verdad? Bueno, ¿qué recomendamos o qué es importante? Bueno, reiteramos, es importante que haya un buen control administrativo para que este proceso sea organizado, eficiente. Si lo hacemos desordenado, si no tenemos un orden, si no tenemos un proceso, pues va a ser muy fácil que caigamos en uno de los supuestos donde el viático no sea deducible. Voy a poner un ejemplo de esto. Los colaboradores que están viajando, que están viaticando, no tienen un control correcto, no se validan las facturas, que apenas piden la factura y nunca se valida esa factura. Bueno, si no se validara, hay una posibilidad de que esa factura fuera no deducible. Y como es no deducible, pues entonces, pues también empieza a acumular en el dinero de lo de acá. Porque que no tenga factura o que la factura esté mal para que sea no deducible es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues por no tener un control adecuado de todo esto, podemos empezar a acumular el ISR a los colaboradores, ¿no? Como les decía, todo el dinero que le demos en tarjetas de personales tiene que estar en el recibo de nómina, bien timbrado, si no, ese puede ser causal de acumular ISR. Se tiene que pedir las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas tienen que tener los requisitos adecuados, ¿no? Y aparte de eso hay límites específicos para diferentes tipos de gasto. ¿A qué límites? Bueno, les decía ahorita, no vamos a ver esto a detalle, pero pues hay límites, por ejemplo, para alimentos, para hospedajes de países nacionales, si es extranjero. Hay algunas reglas que nos permiten, por ejemplo, para que una comida sea deducible, tiene que ser acompañada de un comprobante de transporte, de un comprobante de hospedaje, para ver, oye, pues para que no sea que le pediste la factura a tu primo que vive en una ciudad diferente a la tuya y la quieras meter a viáticos, ¿no? Bueno, al menos acompáñalo con cómo llegaste a esa ciudad, ¿no? Entonces, todo eso es importante de tener. Y los límites, pues también es importante resaltar que cambian entre si el viaje es en México, territorio nacional, o en el extranjero. También hay límites diferentes. Entonces, déjenme adelanto la siguiente. Por supuesto, también hay que vigilarnos de deducciones indebidas. La de moda y la que hay que cuidarnos muchísimo es que no vayan a meter en viáticos una factura de una empresa que factura operaciones simuladas. Creo que ya todo el mundo aquí sabe lo que son las empresas EFOS. Entonces, les decía, si no tenemos un buen control administrativo, sobre todo en tema de viáticos, porque saben, en viáticos no conocemos a los proveedores. Cuando es una relación con proveedores, digamos, conocidos, que todos los meses les compramos materia prima o alguna cosa que ocupamos para nuestro negocio, lo conocemos, no hay mayor problema, habitualmente, ¿no? Los podemos validar más fácilmente. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa que me da la factura, pues es una empresa que no conozco? Puede ser una gasolinería, un restaurante, un establecimiento de un lugar donde mi colaborador nace para una sola vez en la vida. Bueno, entonces es muy importante que también validemos todas esas facturas, sobre todo esas facturas, para que no estén en las listas negras del 69B de las empresas que facturan operaciones simuladas, ¿no? También, por supuesto, no contar con los comprobantes fiscales o que no cumplan los requisitos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues no hay factura. Bueno, ya vimos que se permite bajo ciertos supuestos. No hay que pasarse los límites. Pero igual, si dices, sí hay factura, aquí está la factura, pero la factura no cumple con los requisitos o está mal hecha, entonces es no deducible y llegamos al mismo supuesto. Es como si no hubiera factura. Y aquí hay algunas otras cosas que muchos departamentos de fiscal también toman en consideración. Por ejemplo, una típica, ustedes saben que hay facturas que son lo que le llaman pagados a la exhibición y los que son pago parcial o diferido, ¿no? En viáticos, pues en teoría, todo debería ya estar pagado, ya sea que lo pagó el colaborador desde antes, o sea, ya todos deberían ser de pago en una sola exhibición. Entonces, también en viáticos, aunque no se prohíbe per se, pero bueno, operativamente no haría sentido que en viáticos tendrían una factura que fuera PPD, por ejemplo, ¿no? Pago parcial o diferido, no tendría sentido. Porque aparte después tendrían que recolectar el CFDI de pago y bueno, eso sería un relajo en viáticos, ¿no? Entonces, por eso muchas empresas incluso saben que se curan en salud, sabes que todos los viáticos, por ejemplo, tienen que ser, pues, si no, van para atrás de entrada. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante también verificarlas. Y también muy importante que los viáticos, esta es otra regla para toda deducibilidad en general, esto es en general,
que sean esenciales para la operación de la empresa, ¿no? Oye, que a la persona se le olvidó el cargador de su celular y tuvo que comprar el cargador de celular en el Oxxo, ¿no? Por un ejemplo. Y bueno, hay aquí ver qué le dice su contador, pero podría llegarse a la determinación de que no era deducible, ¿no? Porque es un gasto personal y bueno, ya hablamos de ver ese tipo de cosas que ya hay sus matices. Pero es importante que los viáticos se traten de que sean cosas que sean esenciales para la operación. Si no, pues en una revisión podrían opinar que esos gastos no fueran deducibles. Ahora, por supuesto, ¿qué consecuencias hay si te empiezas a deducir mal o empiezas a no seguir las reglas? Pues el igual, como en todo. Hay algunas multas económicas. Si hay clausura de la empresa en caso de reincidencia, hay cancelación de los certificados para emitir facturas, congelamiento de cuentas bancarias y acusación penal por defraudación fiscal, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no haces, o sea, haces deducible lo que se le llama dar efectos fiscales a viáticos o a cosas que bajo la ley no son deducibles, pues la empresa puede ser acusada de, ahora ya está tipificada el año pasado, si no me falla la memoria, como defraudación fiscal. Y también hay unos cambios de ley que ocurrieron hace un tiempo, donde bajo ciertos supuestos de defraudación fiscal se puede equiparar incluso a delincuencia organizada y bueno, puede llegar incluso también a acusaciones penales porque ya entra el tema de delincuencia organizada. Y bajo ciertos supuestos hay prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto no es para espantarlos ni mucho menos porque sabemos que es una consecuencia final, pero la realidad es que existe, ¿no? O sea, sí existe todo el tema de que si no vigilas adecuadamente esto, y sobre todo si hablando de viáticos, el monto de viáticos fuera una cosa importante, o regresando al tema de la primera parte, si estás haciendo deducir las facturas de su contratación de personal también por un monto importante, pues bajo ciertos supuestos puedes tener este tipo de consecuencias, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, quise hacer esta parte un poquito rápida. Quiero que sea el momento de que nos hagan algunas preguntas aquí en el chat. Y pues discutamos un poquito de tal vez cosas que no hayan quedado tan claras y tengamos yo creo que unos 10 minutitos máximo, ¿no? Para ver esta parte. Entonces, si tienen alguna pregunta, bueno, ahí miren, entre el chat, en la parte hay una barrita color negro y hay una opción que dice chat, abren el chat y ahí nos pueden hacer las preguntas que tengan. Listo, vamos a dar unos minutitos para... Sí, gracias, Josué. Bueno, pues aquí vamos a empezar a leer las preguntas que nos pongan en el chat. DC Contadoras nos dice, hola, Josué, ¿tendrás una sesión para gastos de viaje? Bueno, en este momento no tenemos ninguna programada. Sí hacemos de vez en cuando sesiones para gastos de viaje. Ahí a las DC Contadoras les decía, bueno, en cuanto tengamos la primera sesión, seguramente los vamos a invitar. Sí hacemos típicamente sesiones de gastos de viaje. Y si no, también en la página web de Focaltech, que es la empresa de nosotros, hay una, de gastos de viaje, perdón, en la página de gastos de viaje MX, hay una opción donde dice webinars y tenemos ahí un webinar grabado ya de unos meses antes que hablamos de gastos de viaje. Mientras tenemos uno nuevo, podrías checarte esa grabación, ¿no? Claro. Miguel Ángel Ramírez pregunta, ¿qué pasa si pagamos viáticos pero no los timbramos en los recibos de nómina? Ok, miren, esta pregunta tiene sus matices. ¿A qué me refiero matices? Va a depender mucho de cómo pagan los viáticos. Les decía yo en la presentación de que vamos a poner el ejemplo típico, el más típico de todos. Hay un anticipo o un reembolso. O sea, yo viajo y ya sea que para viajar me dan dinero o después de que termino de viajar me reembolsan el dinero. Pero esa transferencia de dinero se hace de una cuenta bancaria de la empresa hacia una cuenta bancaria del colaborador. ¿Ok? Si fuera ese caso, que es el más típico, y lo combinas con que no se timbra en los recibos de nómina, lo que puede pasar es de que al colaborador, al final de su ejercicio fiscal, se le detecta una discrepancia fiscal, porque él va a tener más dinero en su cuenta bancaria del dinero que se supone que recibió por nómina. Entonces la hacienda puede llegar con tu trabajador o con el colaborador y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Y este dinero pues, de dónde salió? Fue viático.
¿Y cómo me lo compruebas? No tienes un recibo de nómina con timbrado directo para comprobarlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces el colaborador, pues le van a requerir ISR de ese dinero. Es una cosa que puede pasar. Y aquí, lo último que yo leí, parece que hubo una opinión del Colegio de Contadores de México, donde parece que ya hubo un juicio en este sentido, y parece que la empresa se vuelve obligada a solidar de ese ISR, ¿no? Entonces, pues es lo que podría pasar. O podría no pasar nada si no se dan cuenta, pero yo diría, mejor no se arriesguen y libren sus viáticos, ¿no? Ok. Ana Brenda Largo nos dice, ¿dónde puedo revisar los límites para los gastos y dónde se establecen los kilómetros de distancia? Ok, los límites para los viáticos, bueno, de entrada pues están publicadas en el Código Fiscal de la Federación, pero yo creo, Clau, a ver si podemos luego mandarle ahí a Ana Brenda. Nosotros tenemos ya unos artículos publicados donde tenemos todo eso, ¿no? Hay unas tablitas muy sencillas, donde están los límites. Nosotros tenemos también publicada esa información en nuestra página web. Pero bueno, la fuente original pues es la ley, ¿no? Y, en la ley de ISR, en el Código Fiscal, vienen estos límites. A grandes rasgos, te los voy a tratar de decir los que me acuerdo ahorita. Para comidas, creo que son 750 pesos. Para hospedaje, no me acuerdo. Mejor no te hice una mentira. Ahorita si no saco mi tablita de acordeón. Pero sí hay unos límites en varias cosas de ellos, ¿no? Y aparte está esta regla de que tienen que haber acompañamientos y todo este tipo de cosas. Hay unas tablitas, a ver si la podemos después proyectar. O si me da tiempo hasta el final, a ver si la encuentro rápido y se las proyecto a todos. Gracias. Víctor Israel Salvador nos pregunta, ¿en la parte de reservación de vuelos debe tener retención? Ok, mira, no sé exactamente a qué te refieres, porque según yo las reservaciones de vuelos no tienen retención. O sea, no entiendo qué retención sería. No sé si se refiere a algo de una agencia de viajes o no entiendo el tema de la retención. Habitualmente las reservaciones de vuelos, o sea, un vuelo quiere decir, pues bueno, trae sus impuestos correspondientes, que es el IVA, pero es IVA trasladado y el TUA y otros, pero creo que no trae retenciones. O no estoy seguro de estar entendiendo bien la pregunta. Si no, ahorita mejor Víctor nos lo expande un poquito, pero según yo los vuelos no tienen retención como tal. Ok, Yasmín Ibarra pregunta, ¿cuál podría ser el monto permitido de gastos no deducibles? Ok, para gastos no deducibles, lo que te permite la ley es un máximo de 15,000 pesos en todo el ejercicio, que si lo divides entre 12 sería como más de 1,100 pesitos al mes, ¿no? Pero también hay otra ley que te dice que por cada viaje no debe ser más del 20%. Aquí digo, les digo que en tema de viáticos hay todo un tema un poquito más interesante, porque también hay un marco legal que te solicita que tú tengas, ¿cómo explicarlo? Cuando haces un viático, tú tienes que tener todo de alguna forma muy bien amarrado. O sea, tienes que saber, ok, fui de aquí a Guadalajara. No estamos en Querétaro, voy de aquí a Guadalajara. Yo tengo que decir cómo me fui, dónde me quedé, si me fui en un avión, pues el boleto de avión. Si tuve por ejemplo, me fui en coche y tuve un imprevisto en la carretera y tuve que reparar una llanta, pues ahí la reparación de llanta. O sea, pero todo ese viaje tiene que estar junto en un reporte de gastos con una relación. ¿Para qué? Para que se supone que en una autoridad se pueda checar este tema. Oye, la reparación de la llanta fueron 150 pesos y no me dieron factura. Ok, esos 150 pesos pasan o no pasan del 20% de tu comprobación. Si fue un viaje a Guadalajara, seguramente no. Pero si fue un viaje aquí no sé, de Querétaro a San Juan del Río, a lo mejor sí. Entonces depende de eso. Entonces, pero el límite máximo son 20% de cada ocasión y hasta un máximo de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal. Si te pasas de eso, lo que excede empieza a acumular ISR. Gracias, Josué. Pregunta Pedro de la Rosa, ¿qué comentarios nos da sobre el pago de viáticos por monederos electrónicos? ¿Se tiene que timbrar? ¿Tienen que comprobar con facturas? Ok, ahí hay dos preguntas en una. Monederos electrónicos. Si entiendo bien la pregunta, nos referimos a estas tarjetas, por ejemplo, las tarjetas Ivale, las tarjetas Toca, algo otras de ellas que hay, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo es de que esas tarjetas pues son a nombre de la empresa, ¿me entiendes? O sea, el titular de la cuenta o del dinero es la empresa. Entonces, como en ese sentido
no hay transferencia de dinero entre la empresa y el colaborador, ¿no? Sino nada más, digamos, que es un traspaso en el que encuentra la propia empresa. En ese supuesto no tendrías necesariamente que timbrar los viáticos, pero no quiere decir que no consigas facturas. O sea, porque si no consigues, vamos a suponer que yo tengo esta tarjeta Sí Vale. Yo trabajo con una empresa y me dan una tarjeta de Sí Vale para viáticos. Es un monedero que no está mi nombre, es el nombre de la empresa y yo con ese viajo y hago mis gastos de trabajo. Ok, eso a lo mejor nos quita del tema del timbre de viáticos porque no me dieron dinero a mí a mi cuenta de nómina. Pero si yo hago esos viáticos de diestra y siniestra y no pido facturas, por ejemplo, ese dinero o ese dinero que gasté va a ser no deducible. ¿Sí me entiendes? El que tú tengas un monedero y que el monedero te emita una factura por sus servicios y eso, no exime que tú tengas que quitarte las facturas. Si haces deducible todo el monto del monedero sin tener las facturas electrónicas de cada gasto como sustento, también estás en el tema de la defraudación fiscal, ¿no? Y esto, bueno, yo siempre digo cuando hago esta aseveración, digo, no le crean a Josué en un webinar, consúltelo con un fiscalista y van a ver que les va a dar una opinión seguramente igual a la mía. Es muy importante. Todas las facturas tienen que tener su sustento. Si no, pues sería la panacea ahí de la defraudación fiscal, ¿no? Yo saco unas tarjetas ahí de monedero y hago todo deducible. No, es necesario, me quito el tribunal de nómina, pero sí tengo que conseguir las facturas para hacer deducible los gastos. Listo. Gracias, Josué. Pregunta Luisa, nosotros contratamos servicio de limpieza con una empresa. ¿Tenemos que pedirle toda la documentación relacionada con el pago de sus obligaciones laborales? La respuesta corta es sí. Bueno, tiene un matiz. Vamos a suponer que la empresa donde trabaja Luisa no se dedica a la limpieza. Tiene otra actividad. Se dedica a manufactura o se dedica a tecnología, o lo que sea que no sea limpieza, ¿ok? Porque si la empresa Luisa se dedica a la limpieza, ellos no podrían contratar una empresa de limpieza, me doy a entender, o sea, porque cae en el supuesto de que es el mismo objeto social. Entonces, partamos de que la empresa de Luisa no es de limpieza, ¿ok? Entonces, primera regla, oye, ¿puedo contratar el servicio especializado de limpieza por otra empresa? Sí, porque es un servicio especializado. Tenemos que agarrar y ir a los otros requisitos. Número uno, la empresa que te suministra el personal de limpieza que está en tu oficina trabajando, tiene que estar dado de alta en la Secretaría de Trabajo en el registro que les decíamos. Y número dos, tienes que pedir toda la documentación que platicamos. La respuesta corta es sí. Si no lo haces, podrías caer en el supuesto que esa factura de limpieza fuera no deducible. Y más allá de eso, el personal de limpieza que tienes trabajando en tus instalaciones, que es de la otra empresa, tú te podrías hacer obligado solidario de las obligaciones obrero-patronales y todas las demás de ese colaborador. Listo, Clara. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, Daniel García pregunta, buenos días, ¿qué pasa si donde se van a realizar los trabajos, los lugares donde los colaboradores comen no emiten factura y no es viable que se trasladen a lugares donde puedan facturarle? ¿Qué opción se tiene para que no se considere viático grabado por no cumplir con la comprobación de un CFDI? Bueno, sería el supuesto que les platicábamos hace rato. Bajo ese entendido, tendríamos que apegarnos al 20% máximo de un viaje y 15,000 pesos en el ejercicio fiscal. O sea, sí tenemos esta salida donde, oye, de tiro, no sé, tengo un trabajo literalmente, no sé, por ejemplo, alguien que trabaja en minas, ¿no? Literalmente en la punta del cerro, ¿no? Porque ahí es donde están las minas. Oye, y allá pues no hay donde comer, no hay un restaurante que me dé factura. Bueno, tendrías que pagarlo de esta forma, ¿no? Pero repito, para que no acumule ISR, tiene que ser máximo 15,000 pesos en el ejercicio y por cada vez no más del 20%. De acuerdo. Una pregunta más. Dicen, para mis empleados manejo dos tipos de depósitos distintos a su nómina, viáticos y otros gastos. Viáticos para todo lo que mencionas y que son timbrados, y otros gastos para consumibles o imprevistos que surgen para poder hacer el trabajo, por ejemplo, pago de pruebas COVID, credenciales, papelería y más. Esto último es registrado como tal de otros gastos de personal, todo en un CFDI. ¿Esto es correcto? Ok,
siento que ahí fueron varias preguntas en una y voy a tratar de hacerla por partes. Bueno, si dices, oye, la parte de viáticos, por lo que alcancé a entender la pregunta, parece que está todo en orden, entonces ahí no habría problema. Vámonos sobre el tema de les damos dinero para otro tipo de gastos que no son viáticos, pruebas COVID, todo lo que decías. Bueno, ahí entramos en otro supuesto que es pago por cuenta de terceros, que también se vale. Tiene otro marco legal completamente diferente a los viáticos. De alguna forma se permite. El ejemplo típico de un pago por cuenta de terceros son los agentes aduanales, los notarios, entonces sí se permite, ¿no? Pero lo mismo, no implica que no tengas facturas. Y tiene un marco legal diferente, porque ahí también igual hay anticipos, hay depósitos, hay otro marco legal donde si le das el dinero y le sobra, te tiene que regresar. De hecho, nosotros, regresando un poquito al comercial de hace rato, en nuestra página web de gastos de viaje MX, en la parte de webinars, hay un webinar que hablamos justo, no recuerdo el título exacto, si no te me ayudas, Claudia, donde hablamos entre la diferencia entre viáticos y esto de lo que mencionas que sería pago por cuenta de terceros. Oye, tiene que comprar cascos, tiene que hacer pruebas COVID ahorita, tiene que hacer etc, etc. Esos no son viáticos, son otro tipo de gastos, tienen otro tratamiento fiscal. Sí se vale, pero tiene su marco legal particular y también siempre tiene que haber facturas. Listo. Okay. Un par de preguntitas más, Claudia. Y la última pregunta, algunas otras que nos hacen, bueno, creo que ya se respondieron con preguntas anteriores. Liliana nos pregunta, ¿a partir de qué fecha se le debe de pedir la información a los que nos prestan servicios especializados? A partir del 1 de agosto, o sea, ya. Sí, este cambio de ley, no recuerdo exactamente, pero sería en abril. En mayo se publicaron varias cosas. En mayo se abrió el registro de la Secretaría del Trabajo y ya prácticamente todo entró en vigor a partir del 1 de agosto. Entonces, pues ya. Ahora, aquí hay un tema importante y voy a agarrar el ejemplo de la empresa de limpieza que ponían por ahí. El propósito de esta ley es quitar la práctica donde personal de una empresa completamente trabajaba en otra empresa. Vamos a poner así, o sea, vamos a hablar de la persona de limpieza. Porque a lo mejor hay un matiz, por lo que yo entiendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con empresas de seguridad privada. Oye, mira, por ejemplo, yo te contrato limpieza, te contrato seguridad privada y la señora de limpieza o el personal de seguridad privada está todo el día en mis instalaciones. Ahí está. Es como si trabajara aquí, nada más que no trabaja aquí, realmente su patrón es otro. Eso es un servicio especializado. Cuando tienes una persona que está en tus instalaciones todo el día y que de alguna forma trabaja para ti aunque le paga a otro. Ahí es donde entramos en ese tema. Me decían, oye, ¿qué pasa si soy un despacho contable, por ejemplo? Y el despacho contable pues tiene N clientes y tengo a un contador o contadora que está brindando servicios a varios clientes y me pagan por los servicios de contabilidad. Eso no es un servicio especializado porque incluso ahí ya no es un contrato laboral, es un contrato mercantil. ¿Me doy a entender? Ahí lo que se están vendiendo son servicios. Entonces, ni esto del tiempo de la persona, ni están en sus instalaciones. Entonces, bajo ese supuesto, no entramos en este tema del servicio especializado, ¿no? Entramos principalmente en el supuesto ese que te decía. Tengo una planta, una fábrica, una bodega, y contrato 3 personas de seguridad privada. Y ellos están todo el día, ¿no? Incluso tenemos turnos 24. Están todo el día las personas trabajando en la oficina. Ahí sí, están en mi oficina, me prestan servicio nada más a mí. Ahí es donde entra el tema del servicio especializado. Oye, la persona de limpieza está todo el día y todos los días y todo el tiempo en mi oficina. Bueno, entra en ese supuesto. Aquí a lo mejor hay un matiz donde, por ejemplo, ya sabes que es una persona que va una vez a la semana, 2 horas y luego se va a otro lugar, ¿no? A lo mejor ya no es un servicio especializado. Recuerden, aquí esta ley está basada para el personal que está trabajando completamente en otra empresa. ¿Qué era lo que ocurría antes, no? Tienes una empresa de outsourcing y para términos prácticos es como si trabajaban para ti todo el tiempo, están haciendo todas sus actividades, más que les pagaba otro, ¿no? Ahí es donde está todo el tema. No sé cómo vamos en el reloj, Clau, ¿nos da tiempo todavía para alguna pregunta más o ya cerramos las sesiones?
Digamos que nos da tiempo para una pregunta más. A ver, si quieres, dime alguna otra pregunta que tengas por ahí. Claro, dame un segundo. Mira, ya encontré una aquí de Gabriela Castillo. Ok. Creo que no hemos contestado, mira. Dice, hola, a nosotros nos dieron 2 tarjetas, una para viáticos y una para nómina. ¿Es buena la solución? Voy a agarrar esta pregunta a explicar una cosa. Mira, va a ser depende. Te voy a explicar por qué depende. Si las 2 tarjetas están a nombre tuyo, o sea, si la de nómina es definitivamente a nombre tuyo, pero la de viáticos también está a nombre tuyo, o sea, el titular de la cuenta eres tú, da lo mismo, ¿eh? O sea, de cualquier forma estás recibiendo, o sea, no importa que sean tarjetas diferentes, pues, es como si fuera la misma. ¿Sí me doy a entender? Ahora, el matiz es si la tarjeta que te dan para viáticos no está a nombre tuyo, sino el titular es la empresa. Esto puede ser una tarjeta de débito empresarial, puede ser una tarjeta de crédito empresarial o puede ser un monedero. Entonces ahí, pues ya estemos. Ahora, quiero aclarar esto. Que te den dinero en tu tarjeta de nómina no es malo. Se permite. ¿Me entienden? El problema es de que si te dan dinero en tu tarjeta de nómina, pues tienen que tener el timbrado de nómina. ¿Me entienden? O sea, porque de otra forma podrías acumular ese, pero no quiere decir que esté mal, en lo absoluto está mal. Solo pues tienes esta obligación adicional, ¿no? Que tienes que cumplir. Y listo, yo creo que ahora sí cerramos las preguntas, ¿no, Clau? Y cerramos, tenemos varias preguntas sobre dónde pueden ver el webinar, algunos entraron un poquito tarde. No se preocupen, al finalizar el evento, en unas horas más, les vamos a hacer llegar la grabación para que puedan verlo desde el inicio. Se los podemos compartir para que también lo compartan con quien ustedes deseen. Perfecto, bueno, les vamos a pasar rapidísimo una encuesta antes de pasar a la parte final para que nos hagan el favor de evaluarnos. Todo esto, pues por supuesto, nos ayuda a mejorar, ¿no? Y hacer cada vez, pues tratar de hacer los webinars cada vez mejor. Les vamos a dar unos segunditos más. Y finalizamos. Miren, en lo que nos contestan, Mayra nos estaba preguntando aquí que quedó pendiente la respuesta de la última encuesta. Que según yo sí la respondí, pero bueno, la reitero. Para que sea viáticos, tiene que haber una relación laboral con el colaborador. El servicio especializado que tendría que pagar los viáticos sería el patrón. Listo, lo voy a finalizar. Y nuestra última parte va a ser, bueno, pues platicarles que nosotros, por supuesto, todo este webinar está patrocinado por Focaltec, que Focaltec es la empresa detrás de nuestra solución que se llama Gastos de Viaje MX. Y bueno, pues es una solución que tenemos justo para ayudarle a las empresas a llevar una mejor gestión de viáticos, ¿no? Para no hacer mucho más largo esto, bueno, tenemos aplicación móvil, aplicación web, se puede conectar a diferentes RPs o sistemas contables, nos podemos ayudar para hacer algunas conciliaciones con algunas tarjetas de viáticos, tenemos flujos de autorización, se pueden configurar políticas de gasto, todo lo está validado ante el SAT, ayudamos a identificar facturas deducibles y no deducibles con respecto a leyes de ISR, y bueno, automatizamos mucha parte de la gestión. Y bueno, ya para finalizar, antes de despedirnos nada más les vamos a compartir, bueno, aquí están nuestras páginas, si quieren contactarnos, os mandamos un correo a contacto@focaltec.com. También quienes hayan dicho que sí en la pregunta de hace rato, con mucho gusto los vamos a contactar. Y les voy a compartir nada más muy rápido un video ya para finalizar. Y bueno, pues agradecerles
muchísimo su... Las organizaciones están buscando una forma más sencilla de gestionar el proceso de control de viáticos y gastos de viaje, al tiempo que cumplen con todas las regulaciones fiscales y disminuyen los problemas administrativos. Presentamos gastosdeviaje.mx, un software en la nube que permite solicitar anticipos, revisar cumplimiento de políticas, validar facturas, hacer comprobación de gastos y llevar un mejor control fiscal y contable de los viáticos empresariales en un solo lugar. Para iniciar la demo, comenzaremos mostrando lo fácil que es crear una solicitud de anticipo y su autorización. Supongamos que uno de nuestros colaboradores viaja a otra ciudad para visitar a un cliente y necesita pedir recursos para alimentos y gasolina. Para solicitarlos, deberá ingresar al sistema al módulo Mis solicitudes de anticipos y llenar la información requerida. Los montos de cada tipo de gasto pueden estar previamente definidos mediante políticas, cantidades máximas y gastos por categoría, así como requerir documentos adicionales de respaldo. Si la solicitud presenta violaciones a la política, el sistema avisará inmediatamente cuál es el problema. Una vez completa esta información, el titular del área o jefe inmediato del solicitante recibirá una notificación vía correo electrónico y en su aplicación móvil. Si la solicitud cumple con los requerimientos, puede aprobarlos, modificarlos o en su defecto rechazarlos. Cualquiera que sea el caso, el viaticador recibirá una notificación sobre el estatus de su solicitud. Cuando el anticipo es autorizado, la persona encargada del pago podrá revisarlo y tramitarlo para continuar con el proceso. Con gastosdeviaje.mx es fácil revisar que las facturas reportadas cumplen con los requisitos del SAT. Al reenviarlas al buzón de correo electrónico de gastosdeviaje.mx asignado para la empresa, extraerá de forma automática la información de los archivos adjuntos en PDF y XML para verificar que se encuentren vigentes y que no fueron modificadas ni emitidas por empresas que facturan operaciones simuladas. El sistema además valida cumplimiento estándar de anexo 20, sello digital, revisa que el RFC sea correcto y ayuda a verificar deducibilidad de acuerdo con las leyes vigentes de ISR. Si la factura presenta alguno de estos errores o alteraciones, enviará un aviso inmediatamente sobre el problema mediante un correo electrónico. Crear comprobaciones de gastos también es fácil con nuestra plataforma, pues gracias a la funcionalidad de extracción de CFDI, nadie tiene que capturar manualmente ningún dato. Solo selecciona la fecha de inicio y finalización del viaje y el sistema presentará las facturas reportadas durante ese periodo. Al seleccionar las facturas correspondientes al reporte, automáticamente arrojará los montos, tipos de gasto y formas de pago correspondientes. Al enviar la comprobación de gastos, el autorizador recibirá una notificación por correo electrónico y en su aplicación móvil, donde podrá revisar concepto, cumplimiento de política, montos, comprobantes reportados, lugar de expedición y detalles de deducibilidad. Si la comprobación cumple con los requisitos establecidos, puede aprobarla, modificarla o, en su defecto, rechazarla. Una vez revisada y aprobada, el área correspondiente podrá gestionar el reembolso o la devolución según sea el caso. La póliza del reporte de gasto estará disponible en formato Excel y en otros formatos compatibles con los principales sistemas contables y ERPs. Como puedes ver,
gastosdeviaje.mx le facilita el trabajo a viaticadores y a autorizadores y le brinda a contabilidad y a finanzas las herramientas que necesitan para trabajar de una forma más eficiente. Podrán ahorrar horas cada mes y lograr que la gestión de los viáticos sea más fácil que nunca al conciliar automáticamente anticipos, pagos, facturas y reembolsos con una sola herramienta. Empresas de todo México ya están usando gastosdeviaje.mx. Compruébalo tú mismo. Comienza ahora. Las organizaciones están buscando una forma más sencilla de gestionar el que cumplen con todas las regulaciones fiscales. Listo. Pues bueno, eso sería todo. No queda más que agradecer su participación y para responder un par de preguntas que llegaron aquí en el chat hace rato. Ya les compartí ahorita en el chat la liga del webinar anterior sobre tratamiento fiscal de viáticos. Y también esta misma presentación de video se la hacemos llegar un poquito más tarde, en cuando tengamos listo el video y todo. Se les va a hacer llegar por correo electrónico a todos los asistentes. Listo. Pues muchas gracias a todos y un saludo. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, Josué. Gracias a todos. Buen día.